Apocalipsis capítulo 1, para ver la revelación a un preso. Vamos a ver la revelación a un preso en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Busque tranquilo ahí en su Biblia para ver qué es lo que nos quiere decir en esta hora la palabra del Señor. La revelación a un preso, Apocalipsis capítulo 1. Miren, este es un bosquejo que podemos... Volver para atrás, Franco. Este es un bosquejo que podemos tener del libro de Apocalipsis. El prólogo del capítulo 1, del versículo 1 al 8. Y en el capítulo 1 simplemente podemos ver circunstancias de la visión que tiene el preso, que es Juan. Podemos ver el contenido de la visión, las consecuencias de la visión, pero nos vamos a centrar en el prólogo para ver los primeros 8 versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al versículo 8, que dice así. Usted lo tiene en la pantalla, los que tengan Biblia lo pueden buscar, si no en la pantalla está. Dice así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Hasta ahí nomás. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta hora. Señor, te damos gracias porque podemos estar tomados de tu mano. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por cada chico. Pedimos, Señor, que se pueda prestar atención en este momento y que tu palabra, Señor, sea honrada y que tu Hijo, Señor, sea glorificado. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Miren, a ver si me lo pasas. Tenemos que entender esto, que hay 4 maneras de interpretar este libro. Una de esas maneras o de esa forma es la forma que usted ve ahí, la primera, la forma preterista. ¿Qué quiere decir esto? La forma preterista quiere decir que algunos toman el libro de Apocalipsis como si todo se hubiera cumplido, como que ya está culmine su cumplimiento. El cumplimiento ya está completo. Eso es lo que dice la forma preterista. Pero hay otra forma de interpretar, que es la forma histórica. La forma histórica es la que ve símbolos en todo el libro de Apocalipsis, dejando así afuera varias aplicaciones y principios para nuestra vida. Está la forma espiritual también, que la forma espiritual ya deja de lado la profecía. Y la forma espiritual dice que no hay profecía, que todo es espiritual y listo. Pero nosotros nos vamos a centrar en la que está subrayada en la pantalla, la forma futurista. ¿Por qué futurista? Es la forma en la que el libro de Apocalipsis interpreta de que capítulo 4 al 22 es todo profecía de los tiempos futuros, de lo que va a pasar en esta tierra y en el cielo. Y del capítulo 1 al capítulo 3, lo que está pasando ahora y lo que pasó con el apóstol Juan, que él ya vio en aquella visión. Pero ¿cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Bueno, a ver si me lo pasás. Algunos dicen que se escribió bajo el emperador Nerón. ¿Por qué? Porque decían que Nerón era parecido al anticristo, porque mataba gente, todo. Pero esto no puede ser así porque la historia continuó, la iglesia creció y se multiplicó cada vez más. Entonces, nosotros creemos que se escribió en esta era. Mira, a ver, en la era del emperador Domiciano, año 95 aproximado después de Cristo. A ver, hay algo que hay que entender acá. Domiciano era, vamos a decirlo así, era un loco. ¿Por qué era un loco? Porque él sacó un edicto, un decreto,
en lo cual él mismo decía que todas las personas, es decir, todo el imperio romano, debía dirigirse hacia él como si fuera él el Señor y Dios. Es decir, Domiciano decía, cuando se dirijan a mí díganme Señor y Dios. Entonces salían los decretos y decían, nuestro Señor y Dios Domiciano ordena. Y cuando se iban a dirigir a él le decían, Dios Domiciano, ¿cómo está? ¿Viste? Tanto fue así la idolatría hacia el culto al emperador, que en ese tiempo se forjó una moneda romana con la cara de Domiciano sentado en un mundo, como diciendo que él era el que controlaba todo el mundo. Eso estaba pasando, ese era el contexto del libro de Apocalipsis. Se empezó a desarrollar ahí. Pero si usted me sigue en su Biblia, no en la pantalla, sino en su Biblia, el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Dios le reveló esto a un siervo de él, no le reveló a cualquiera, le reveló a su siervo. ¿A quién? A Juan, el apóstol, el que había estado desde el principio con él. Dado que podemos pensar que el Salmo 25, versículo 14, dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, ¿a quién? A los que le temen, hará conocer su pacto. No le hace conocer a cualquiera, sino a aquellos que están en comunión íntima con el Señor, aquellos que están todos los días a los pies de la palabra, a sus siervos. A los que no tan solamente dicen, bueno, me lleno de información la cabeza, sino voy y tengo que aplicar la palabra y llevar a la práctica lo que el Señor así ha establecido. Esa fue la revelación. Pero vamos a ver 4 principios o 4 cosas del libro de Apocalipsis. La primera, vamos a ver la promesa. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, esa palabra bienaventurado significa supremamente bendecido. ¿Quién va a ser supremamente bendecido? Dice el que lee. Supremamente bendecido, ¿quién va a ser? No va a ser cualquiera, sino va a ser el que lee. Y esa palabra, el que lee, se puede traducir como conocer intensamente. Es decir, no es que tan solamente acá está hablando de que, bueno, vamos a leer la Escritura y ya está, sino vamos a conocerla a fondo. Dice, ¿quién es bienaventurado? Dice, el que conoce intensamente la Biblia. Eso me habla en primer lugar de profundizar la palabra. Yo no puedo quedarme con solamente escuchando un mensaje el domingo y ya está todo bien. No puedo quedarme el día lunes, día martes, miércoles, jueves, viernes, un salmito, calma, conciencia y chau. Debo profundizar la palabra. ¿Por qué? Si no profundizo la palabra, pasa lo que le pasó a estos. Mirá, pásalo. Hebreos capítulo 5, versículo 11, mira lo que dice. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué había pasado con estos creyentes? Los creyentes, los hebreos, la primera carta que se escribió a ellos fue la carta de Santiago. Pasaron 30 años pasaron y se escribió el libro de Hebreos para ellos. ¿Y sabes qué dice? Que estaban en la misma condición, nunca habían crecido, pero para nada. Tanto era así que nunca habían crecido, que dice que tenían necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Muchas veces pasa esto en la congregación. Vos decís, ¿cuántos años de cristiano tenés? Y algunos te dicen 30, 20, 10, 5, 1... otros 40, 50. Y por no profundizar en la palabra, hay que volver a enseñar de que hay que congregarse todos los domingos. Pero vos decís, pero eso ya es obvio. Pero no crecieron. ¿Qué dice acá? Porque es niño. Cuando no se profundiza en la palabra, lamentablemente somos niños. Somos unos niños.
La Biblia dice en 1 de Pedro, desead como niños recién nacidos. Cuando apenas nos convertimos, debemos desear la palabra, leer la palabra, buscar la palabra. Pero a medida que vamos creciendo ya no podemos quedarnos solamente con la lectura. Ahora hay que profundizar en la palabra. Dice, bienaventurado. ¿Querés ser supremamente bendecido? Dice, bueno, bienaventurado el que lee, es decir, el que profundiza la palabra. Pero hay otra palabra ahí que vos lo tenés en el versículo 3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y esa palabra oír se traduce prestar atención, oír hablar. ¿Quién va a ser supremamente bendecido? Dice, en primer lugar, los que profundizan la palabra. Pero en segundo lugar, los que prestan atención a la palabra. A ver, en varias congregaciones, puedo decirte esta, puedo decirte un montón, no se presta atención a la palabra. Se está prestando atención a otra cosa, mi cabeza está, no sé, en el partido de Olimpia con no sé con quién quedó afuera Olimpia, pero bueno, en los partidos de acá de Icaño, en los partidos de cualquier lado. Hasta incluso, algunos ni prestan atención a la palabra. Dice, bueno, no vas a ser bienaventurado. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Es decir, no vas a ser bendecido si no profundizas la palabra y si no prestas atención a la palabra. El versículo 3 lo dice. Los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuántas personas tal vez no fueron bendecidas, no fueron bienaventuradas por no prestar atención a la palabra? ¿Cuántas personas? Dice, bienaventurado vas a ser si profundizas este libro, pero si oís la palabra. Pero el versículo 3 termina diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En primer lugar, vas a ser bienaventurado cuando profundices la palabra. Vas a ser bienaventurado cuando prestes atención a lo que se dice desde este púlpito, expresando la palabra. Pero vas a ser bienaventurado cuando practiques la palabra. Dice, todos aquellos que guardan las palabras de esta profecía, no es cualquiera. Vos podés oír hoy, podés escuchar la Biblia, salir de acá y decir 20.000 malas palabras. No vas a ser bienaventurado nunca. Dice, el que practica las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Dice, porque el tiempo está cerca. Y Romanos capítulo 11 me dice así, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El Señor viene. Dice la Biblia que el tiempo está cerca. Basta de las obras de las tinieblas. Basta de querer ir a este lugar, al otro. Es hora de vestirnos de las armas de luz, de obras de luz, a iluminar a otros, como Jesús mismo dijo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. En primer lugar es la promesa. Pero lo segundo, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí están las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis va dirigido a estas iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero dice, ¿cuáles son esos 7 espíritus? Mira lo que dice la Biblia, pásamelo. Isaías capítulo 11, versículo 2 me dice quiénes son los 7 espíritus. Dice así, y reposará sobre él, hablando de Jesús, el espíritu de Jehová. Ese número 1, son 7. Número 1, espíritu de Jehová. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Y número 7, espíritu de temor del Señor. Esos son los 7 espíritus. ¿Qué es, en otras palabras, los 7 espíritus? Es la plenitud del Espíritu Santo. Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. ¿Vos tenés temor de Dios? Entonces, si no tenés temor, no estás viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Consejo. Mira, consejo, pásalo. Mira lo que dice Proverbios 15, 22. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Ahora, a ver, este pasaje, ¿por qué es malinterpretado? ¿Sabes por qué es malinterpretado este pasaje? Porque las personas dicen, bueno,
vamos a hablarle a medio mundo de lo que pasa en la iglesia, total, en la multitud de consejeros se afirma. No es la idea esa. Esa palabra consejero es la misma que aparece acá. Mira, pásalo. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Multitud de consejeros. Es la palabra de Dios también. Es la Biblia. Es Jesucristo. Esa es la promesa. La promesa es que yo voy a ser bienaventurado, bendecido, cuando busque más la Biblia. Alguien dijo una vez, nada cambia, pero si yo cambio, todo cambia. Cuando yo busco la Biblia, nada va a cambiar. El mundo va a seguir igual. No por leer la Biblia vamos a cambiar el mundo. Pero si vos cambias, todo va a cambiar. Esa es la promesa. Pero lo segundo, pásalo. El precio. Mira lo que dice el versículo 5. Versículo 5 dice, el precio que llevó todo esto, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de las reyes de la tierra. Y ahí está el precio, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese fue el precio que el Señor pagó. Nos amó, pero no tan solo quedó como diciendo, bueno, yo te amo y ya está. Siempre pasa esto en las congregaciones. Uno dice, ¿vos amás a tu hermano? Sí, yo lo amo a mi hermano. Pero Jesús demostró ese amor de una manera activa y no más dijo, amó, ¿y qué hago? ¿Me quedo ahí en mi casa sentado? No, dice, los amó y ahí nomás se entregó. Vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Siempre el amor te va a llevar a un costo. El amor tal vez te tiene que llevar a venir a la congregación. ¿Vos amás a tu hermano? Bueno, tenés que venir acá. Te tiene que llevar un costo. Tiene que salir un precio. Es el precio que Jesús pagó. Pero dice que Él es el testigo fiel. Esa palabra testigo se traduce como mártir. Es decir, uno que daba testimonio mediante su muerte. Así como Jesucristo era el testigo fiel, en los tiempos de Jesús, al igual que hoy, se levantaron muchos testigos que no son fieles. Escucha lo que dice la Biblia, escucha. Mateo capítulo 26 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Escucha esto, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Es decir, lo querían destrozar a Jesús, testigos falsos. Jesucristo dice fue un testigo fiel, pero también se levantan muchos testigos falsos que quieren desacreditar a los siervos de Dios, que quieren desacreditar a la iglesia y dejan de lado el precio del Señor. Qué diferente sería si cambiáramos todo eso y hacemos lo que hizo Jesús. Dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que Él fue el primogénito de los muertos. Eso me habla de glorificación. Fue la primera persona que resucitó con cuerpo glorificado. Pero dice que fue el que nos amó y nos lavó. Eso me habla de gracia, no tan solo de glorificación. Pero dice que es el soberano de los reyes de la tierra. Eso me habla de grandeza. En ese tiempo estaba Domiciano controlando todo. Él decía, Domiciano, yo estoy en la cima del mundo. Como algún presidente, alguna autoridad de hoy en día puede decir, yo estoy en la cima del mundo. Pero dice, Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Él es más alto que todos, porque Él pagó un precio que no lo puede pagar ni tu padre, ni tu madre, ni tu hijo, ni ningún presidente, ni emperador. Solo Cristo. Ese es el precio que Él pagó. Pero sigue el pasaje. Y ahora me va a hablar del pueblo, porque dice el texto que tenés en pantalla, el versículo 6, dice, y a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La mayoría de las personas conocía esa palabra, la palabra imperio, porque vivían bajo el imperio de Domiciano, de un emperador tirano, que él mismo quería hacerse Dios. Pero Juan les va a hablar a la iglesia, como también te va a hablar a vos, y como también va a hablar a cada uno que quiera escuchar. Le va a decir, no te sometas a ese imperio, no te sometas a ese mundo. Nosotros, dice, somos pueblo de Dios. Dice, Él nos amó, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. El rey y el sacerdote, en los tiempos, sobre todo de la ley de Moisés,
eran aquellos que estaban puestos para dar testimonio hacia los demás, hacia las naciones, hacia el mundo. Acá dice la Biblia, el pueblo judío desechó eso. El pueblo judío no quiso, cayó en idolatría, en incredulidad, pecó. Pero dice ahora Dios nos da a nosotros esa responsabilidad de ser nosotros su sacerdote, de ser nosotros los que llevemos el mensaje a otros. Dice, pero yo no sé predicar. ¿Sabes cuál es la mejor manera de predicar? Tu vida, la tuya, tu vida. Siendo un testimonio afuera, siendo una luz. Por eso dice, somos pueblo de Dios. Él no tan solo nos dejó la promesa, el precio, el pueblo, sino que en última instancia vamos a ver, pásalo, su poder. Porque dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y termina diciendo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Nos habla de su poder. Mirá, el poder de Dios, dice la Biblia, que el Espíritu Santo, cuando uno deposita la fe en Cristo, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Eso pasa cuando depositas automáticamente la fe en Cristo. Pero dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esto no me habla del arrebatamiento, me habla de su segunda venida, que más adelante lo explicaremos. Pero yo me quedo con la profecía de Daniel. ¿Sabes qué dijo Daniel, capítulo 7? Escucha lo que dice la Biblia. La Biblia dice así: miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y era Jesús, dice, y le fue dado dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, dice, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ese es Jesús. Ya no lo vas a ver más como el corderito crucificado, lo vas a ver como el Rey que viene en gloria. Pero termino con esta palabra. Dice, y los que le traspasaron harán lamentación por él. ¿Sabes por qué quiero terminar con esa palabra? Porque esa palabra traspasar, esa palabra los que le traspasaron, ¿sabes cómo se traduce? Se traduce como pinchar para afuera. Es decir, los judíos le entregaron a Jesús, pero un romano fue el que le pinchó con una lanza y pinchó para afuera. A ver, primero me está enseñando que tanto judíos como gentiles, no por ser judíos van a ser salvos, no hay preferidos. También van a hacer lamentación. Pero esa palabra tiene que ver más con la idea de dejar afuera. Es decir, pinchaba con la lanza, le pinchó el costado a Jesús y la dejaron afuera la lanza. Dice, todos los que les traspasaron, es decir, los que dejaron afuera esa lanza, van a hacer lamentación. ¿Cuántas personas en esta iglesia, en tantos lados, dejaron afuera a Jesús de sus vidas? ¿Cuántas personas han dejado afuera a Jesús de sus decisiones? ¿Cuántas personas han dejado afuera a Jesús de sus planificaciones? Y tal vez haya todo en tu vida, menos Jesús, menos, está afuera. Tanto es así que la Biblia dice que la iglesia de la Odisea es la única iglesia en ser reprendida, porque dice que la iglesia la formó Cristo, la hizo Cristo, pero dice que Cristo estaba afuera. Y Jesús mismo dice que estaba así, escucha, estaba golpeando para que le abran. Pero Él fue el que formó la iglesia, Él fue el que la hizo, pero lo dejaron afuera de sus vidas. ¿Cuántas personas dejaron afuera a Jesús de sus vidas? No lo dejes afuera. Ese pasaje dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, dice, y él conmigo.
Ese es el poder de Dios, el poder de transformar una vida. No lo dejes afuera. Invítalo a pasar. Tal vez vos ya sos hijo de Dios, pero dejaste afuera a Jesús de muchos lugares, de muchas cosas. Tal vez ya no lees la Biblia, tal vez ya no querés venir a la iglesia, lo dejaste afuera. Invítalo de vuelta a pasar, para la gloria del Señor. Vamos a inclinar la cabeza, todos, como señal de reverencia, y vamos a terminar orando. No dejemos afuera a Jesús de nuestras vidas. Si vos venís por primera vez o escuchaste la palabra, yo te pido que no lo dejes afuera a Jesús, que le puedas decir: Señor, acá está mi vida, te recibo como mi Salvador. Creo que has muerto en la cruz por mí, te pido que me salves. Pero si vos, que sos cristiano, hijo de Dios, has dejado afuera tal vez a Jesús de tu casa, de tu vida, de tu hogar, de tu vida diaria, invítalo de vuelta a Él. Él va a cenar con vos y vos con Él.